Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Galeano Toro. Hoy vamos a hablar sobre el caso de Rafael Uribe Noguera. ¿Quién era Rafael Uribe Noguera? Rafael Uribe Noguera era un hombre de 38 años en su momento, que venía de una familia acomodada de Bogotá y era un arquitecto. Este hombre, el 4 de diciembre de 2016, en horas de la mañana, iba por el barrio Chapinero Alto, que es un barrio que está entre los ricos y los pobres. Entonces, pues digamos que se cruzan. Iba por ahí en su camioneta y había planeado hacer una cosita y era secuestrar a una niña. Esa niña era Juliana Zamboni, una niña de origen indígena, tenía 7 años en su momento, que se encontraba jugando con su primo por fuera de su casa. Entonces él se acerca a ellos, le dice a la niña que vaya para que le dijera algo. Ella va entre su inocencia y se la lleva, la secuestra. Su primo, quien presenció este acto, fue inmediatamente a poner la queja a los papás y los papás inmediatamente le dijeron a las autoridades. Empezaron la búsqueda lo más pronto posible y lastimosamente por un dato que el niño dio, pues un mal dato, que era el color del carro, se retrasaron durante unas horas. Cuando se dieron cuenta de que estaban buscando un carro que no era, revisaron las cámaras de la localización y pudieron lograr hallar las características reales. Entonces encontraron la matrícula del carro y pues todas las características y vieron a nombre de quién estaba. Estaba a nombre de la cuñada de Rafael Uribe Noguera. Entonces fueron a buscarla y ella dijo que no tenía nada que ver, pues que sí, el carro estaba a nombre de ella, pero que ella nunca lo usaba, que realmente quien lo usaba era su cuñada. Ella dio la localización de su vivienda, entonces la policía fue allá y no lo encontraron. ¿Qué pasó? Que el hombre, al momento de secuestrar a la niña, no fue a su casa, sino al apartamento Eco 66. Ese apartamento era propiedad de la familia de Rafael Uribe Noguera y está en espera de un arriendo, es decir, que estaba vacío y no tenía nadie ahí. El hombre fue y bueno, el celador del edificio vio como que estaba sospechoso y todo y pues se hizo el bobito, pues como que, bueno, eso no es problema mío. Entonces, bueno, él subió al apartamento con la niña, tenía un aceite de cocina, unos cigarrillos y alcohol, y bueno, empezó el acto. La niña al parecer murió de asfixia. Las autoridades la encontraron tiempo después y pues se dieron cuenta de eso. Pero a quien no encontraron fue a Rafael. ¿Qué pasó? Que sus hermanos se enteraron de que la policía lo estaba buscando y fueron a hablar con él, pues a buscarlo. Cuando lo encontraron estaba en un estado muy crítico de salud, al parecer era por lo que había ingerido, y lo llevaron al hospital. Bueno, lo llevaron al hospital, entonces ellos no saben ni siquiera qué estaba sucediendo, simplemente se lo llevaron y ya, y por eso mismo no encontraron. Bueno, en este caso los bienes jurídicos vulnerados fueron los individuales personales, al pasar por encima de la vida siendo asesinada, libertad personal al ser secuestrada, integridad física y psicológica por la violencia y tortura, libertad integral y formación sexual, pues fue abusada sexualmente, dignidad humana al ser tratada como un objeto, derecho a la infancia por su condición de menor. Bueno, todo eso se materializa por los siguientes códigos penales. El 104A por un feminicidio agravado, el artículo 168 por secuestro simple y agravados en el 170, el 208 por acceso canal violento a menor de 14 años y la pena que le pusieron a Rafael Uribe Noguera, según la sentencia, fueron 51 años y 10 meses de prisión. Las pruebas sostuvieron que el único autor del crimen fue Rafael Uribe Noguera, mismo que en el momento del crimen fue totalmente consciente de lo que hacía de manera interna y externa. Esto se pudo afirmar incluso luego de sus abogados intentaran examinarlo por la conducta, argumentando que se encontraba en estado de plena inconsciencia por las drogas que había consumido para ese instante. Sin embargo, no fue válido imputar su responsabilidad por el acto libre en causa, es decir, un principio del derecho penal que permite imputar responsabilidad a una persona por un delito cometido o en un estado de imputabilidad, sin libertad o conciencia, siempre y cuando haya sido ella misma quien provocó voluntariamente ese estado. Rafael Uribe Noguera fue juzgado por 3 tipos penales. El primero fue secuestro simple agravado por el artículo 168 y 170 del Código Penal. Este delito se clasifica como abierto porque necesita precisar los elementos de la conducta, es básico porque no requiere otro tipo penal para existir, especial porque, siendo también básico, describe características especiales y subordinado porque agrega un agravante.
El segundo fue acceso carnal violento a menor de 14 años por el artículo 208 del Código Penal. Es también abierto, básico, especial y subordinado. El tercero fue feminicidio agravado, artículo 104A del Código Penal. Es abierto porque hay que precisar algún elemento, en este caso por el feminicidio, ya que existe interpretación de género, también especial y subordinado. En el espacio de antijuricidad vamos a verificar si la conducta típica de Rafael Uribe Noguera es contraria al ordenamiento jurídico en su totalidad. Es decir, si existe alguna causa que justifique o elimine la ilicitud de su acto. Vamos a empezar con la antijuricidad material y formal. La formal es la conducta de la gente que es formalmente antijurídica al subsumirse en los tipos penales de feminicidio agravado, secuestro simple y acceso carnal violento a menor de 14 años. Estos mismos están expresamente prohibidos en la legislación penal colombiana. Y bueno, ya el material es la conducta materialmente antijurídica porque se presenta una afectación grave inaceptable de los bienes jurídicos tutelados de la vida, dignidad humana y la libertad. Y continuamos con la ausencia de causales de justificación. Para que la conducta típica y formalmente antijurídica deje de ser ilícita, debe tener alguna causa de justificación, es decir, normas permisivas. Las causales de justificación son excepcionales y taxativas. En este caso no ocurre ninguna de las causales de justificación previstas en el ordenamiento jurídico. A saber, la legítima defensa. No se identifica un ataque legítimo, actual o inminente por parte de la víctima que haya sido repelido por el agente. El estado de necesidad. La conducta no fue el medio necesario para evitar un mal mayor inminente sobre un bien jurídico del agente. O sea, ni siquiera la niña no hizo nada. El ejercicio de un derecho o cumplimiento de un saber. Bueno, las acciones de secuestro, acceso carnal violento y el homicidio no pueden enmarcarse en el ejercicio legítimo de un derecho o un deber legal, puesto que son contrarios a los elementos fundamentales. Teniendo en cuenta todo lo anterior, es posible decir que no existe ninguna causal de justificación que legitime la conducta de Rafael Uribe Noguera, siendo totalmente antijurídica. Bueno, vamos a hablar de la culpabilidad. Eso se entiende como el juicio de reproche personal que se le dirige a la gente por haber realizado la conducta, pudiendo haber actuado conforme a la norma. Teniendo en cuenta los delitos cometidos, está primero la imputabilidad, que es la capacidad del autor para comprender la ilicitud de su acto y para determinarse de acuerdo con la comprensión. Eso es en el artículo 33 del Código Penal. En este caso se presume que el agente es mayor de edad y mentalmente sano, no encontrándose alguna prueba de inmadurez psicológica o un trastorno mental que le impida comprender la antijuricidad de los actos cometidos. Por lo tanto, el agente es plenamente imputable, ya que tenía la capacidad cognitiva y volitiva para ser motivado por la norma. El segundo sería conciencia de la antijuricidad. Esta consiste en el conocimiento por parte del autor de que su conducta es contraria a la totalidad del ordenamiento jurídico. Bueno, los delitos cometidos son hechos con gravedad intrínseca y de un conocimiento universal de su prohibición. Además, el dolo en primer grado permite reafirmar que el sujeto tenía pleno conocimiento de las consecuencias de su actuar. El tercero es exigibilidad de otra conducta. Este elemento implica verificar si el sujeto se le puede exigir en las circunstancias concretas en las que actuó. Y bueno, el caso no presenta ninguna causal que elimine la exigibilidad, como una coacción ajena o un miedo insuperable. El agente actuó de manera voluntaria, buscando el resultado. No hay ninguna circunstancia objetiva de que le obligaran a cometer aquellos tipos penales. Entonces se le podía y se debía exigir que se abstuviera de realizar los actos ilícitos.